os decía, la segunda parte, la segunda hora, no vamos a tocar nada de normalización. Esto ya es otra historia. Además, es una historia conocida porque volvemos a hablar de cardinalidades, que si esto es mucho, eran muchos, que si esto es 1 a 1. ¿Cuál es vuestro trabajo? Pues a partir de un esquema como este, detectar aquello que es relevante para el ejercicio, que en nuestro caso simplemente es dónde están las claves ajenas y si tienen alguna relación con otro tipo de restricción, como pueden ser las claves primarias. Estas tablas, ya no digo nada más, sé que son tablas, el resto, sus columnas y todo eso, para lo que es el ejercicio no me hace falta saber esa información. Así que este, digamos que es el resumen con el que yo puedo trabajar. Y claro, yo veo aquí una clave ajena normal y corriente en una de las dos tablas. Pues eso es una relación 1 a muchos. Tercera tabla, fotógrafo, agencia, trabajar tercera tabla, con dos claves ajenas que componen la clave primaria. Muchos a muchos. Tercera tabla con dos claves ajenas que componen la clave primaria. Muchos a muchos. ¿Qué es lo que pide el ejercicio? Pues que yo ponga estas expresiones. R1, R2 y R3 son nombrecitos, así que podéis poner el que os dé la gana. Como si queréis poner X y Z, me da igual. Lo único que tengo que tener claro es que entre modelo y agencia hay una relación de tipo 1 a muchos. Bueno, a ver, esto no tiene ninguna complicación salvo el ejercicio de los pedidos proyectos, que a lo mejor es un poco más difícil de ver. Esto es un puzzle. Ya conocéis las estructuras. La muchos a muchos, ¿cómo es? Tercera tabla, no sé qué. La 1 a muchos, ¿cómo es? Pues una clave ajena en... Vale, pues yo tengo que ver todo eso que ya más o menos me sé, cómo encajarlo aquí. Y encajarlo de manera que voy agotando claves ajenas. A ver, cuando me quede sin claves ajenas hay que terminar el ejercicio. Normalmente nos vamos a quedar únicamente con aquella información que nos es importante o que nos es útil para el ejercicio, que son dónde están las claves ajenas, porque ahí están las relaciones, y esas claves ajenas qué relaciones tienen con claves primarias, alternativas y valores no nulos. Si yo tengo aquí una tabla que en realidad es una tercera tabla con dos claves ajenas que componen la clave primaria, pues es lo que hemos dicho 3 millones de veces, relación muchos a muchos entre propietario y asociación. Si tengo una tercera tabla con dos claves ajenas que componen la clave primaria, relación muchos a muchos entre perro y escuela. Y si tengo una clave ajena normal y corriente, en una de las dos tablas, que sería perro y propietario, pues es una relación 1 a muchos. Y eso es lo que tengo que poner. Que haya una relación entre perro y propietario, el nombrecito, el que vosotros queráis, esto es inventado, ¿vale? Ni tan siquiera los que tienen tabla necesariamente tenemos por qué utilizar ese nombre de la tabla. Pero entre perro y propietario hay una relación 1 a muchos, entre propietario y asociación hay una relación muchos a muchos, y entre perro y escuela hay una relación muchos a muchos. Este de aquí. A ver si lo conseguís ver de esta manera. Con esto lo que quiero decir es que tengo una clave primaria que está compuesta de dos columnas y cada columna es una clave ajena a una tabla. Luego, tercera tabla con dos claves ajenas que componen la clave primaria, ¿esto qué es? La de siempre, ¿vale? Relaciones de tipo muchos a muchos. Para que no nos confundamos, MN. Cuando yo tenía una tabla y otra tabla, y entonces cogía y decía, bueno, esta tabla tiene como clave primaria esa columna. Pero ahora yo cojo y le meto una clave ajena dentro de la clave primaria. ¿Esto qué era? El caso de las facturas, las líneas de factura. Las líneas de factura tienen el número de línea, pero además el número de factura. Le roban el identificador a las facturas porque no tienen suficiente con el número de línea. ¿Qué pasa si combinamos este caso con este de aquí? Y es, yo ahora tengo aquí una cuarta tabla, la que sea, y resulta que meto una clave ajena en esta tabla, que apunta ahí, y además la meto en la clave primaria. ¿Qué ha pasado? Teníamos esto, que todo el mundo ha quedado de acuerdo en que es una relación muchos a muchos. Ya tenemos una relación muchos a muchos.
Eso está solucionado, ya no hace falta más. Ahora cogemos y decimos, vale, es que además tiene otra clave ajena que forma parte, que entra a formar parte de la clave primaria. Ah, pues es que aparte de la muchos a muchos, también tenemos una dependencia identificadora, es decir, dos relaciones con la única mala pata de que están metidas todas en la misma tabla. Si en vez de T3 lo llamamos pedidos, entonces debería estar claro. ¿Pedidos qué tiene? Tres claves ajenas. Vale. En realidad, si yo cojo la de proveedores y piezas y digo, vale, dos claves ajenas en una tercera tabla que componen la clave primaria, sí, hay más cosas, pero bueno, esas cosas tampoco me molestan. En el fondo lo que estoy diciendo es que hay una relación muchos a muchos entre piezas y proveedores, ¿correcto? Si ahora cojo y digo una clave ajena a otra tabla que entra a formar parte de la clave primaria, pues entonces tengo dos relaciones representadas en esa tabla. Una de 0n, 0n y otra de 1, 1, 0n, es decir, una dependencia de identificador. Cuidado, aquí hemos elegido proveedores y piezas para la muchos a muchos, pues entonces el que me queda es proyectos. ¿Y proyectos con quién se relaciona? Se relaciona con pedidos. Igual que factura se relaciona con líneas de factura. La tabla pedidos, por esta clave ajena, se relaciona con proyectos. Este es un caso extraño porque en realidad esto también se puede ver como una ternaria. No, vosotros no habéis visto las ternarias, por eso es esta pinta un poco extraña que tiene la tabla. Tenéis que ir así, ¿vale? ¿Qué conozco yo? Uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos. Vale, eso es lo único que yo conozco y lo único que puedo aplicar. ¿Cómo consigo encajarlo aquí? Y vais terminando con claves ajenas, vais solucionando las claves ajenas hasta que no quede ninguna clave ajena. El de alquiler, este no tiene absolutamente ninguna dificultad. ¿Qué es lo que me interesa? Pues que en cliente hay una clave ajena normal y corriente que me lleva a empresa. Que en vehículo hay una clave ajena normal y corriente que me lleva a empresa. Que alquilar es una tercera tabla con dos claves ajenas que componen la clave primaria. Vale, le añado una cosita aquí, pero sigue siendo una relación muchos a muchos. Así que entre cliente y empresa, entre vehículo y empresa, relaciones uno a muchos. Insisto, como si lo queréis llamar X y Z. Esto me da igual, lo que importa es la relación entre quiénes son. Y la de cliente y vehículo, muchos a muchos, por alquilar. ¿Hay algún error garrafal, motivo de destierro, hoguera? Curso letra code, curso letra code. Quedamos que las claves candidatas lo son porque ninguna es subconjunto de otra. Las claves candidatas ninguna puede contener, ¿vale? Solaparse sí que se pueden solapar, pero contener estrictamente una a otra no puede darse. Entonces, esto no es cierto. Esto no puede ser. ¿Qué vamos a hacer? Elegir una de ellas. Elegimos una de ellas. Tampoco tenemos información para decir cuál es la buena, ¿vale? El hecho de que tengan más o menos columnas, eso no quiere decir nada. Bueno, pues hemos elegido precisamente la que tiene más columnas. Y así es como vamos a solucionar el ejercicio. ¿Qué tenemos en el ejercicio? Pues algo muy parecido a lo de antes. Tenemos aquí tres claves ajenas y todas metidas en la clave primaria. Pues entonces es lo mismo. Es lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a tener una relación entre alumno y asignatura, por ejemplo, de muchos a muchos. Y entre recibe y grupo, una dependencia de identificador. ¿Por qué? Por culpa de esta clave ajena que se mete dentro de una clave primaria que ya existía antes. Me queda nada más que el caso de alumno-asignatura. Esto es una tercera tabla con dos claves ajenas que componen la clave primaria de las clásicas, ¿vale? En relación muchos a muchos.